Bienvenidos. En esta serie de conferencias tituladas Meditando con los grandes maestros, desplegaremos la esencia de la enseñanza de Sankara, Ponja, Buda, entre otros, a través de las preguntas formuladas por nuestros queridos amigos y oyentes. Para saber más sobre mi obra, los invito a visitar el sitio web carlosnovas.com. Hoy hablaremos de Krishnamurti, del pasado, del presente y del futuro, del yo, del tiempo, de la experiencia, de la soledad, de la sensibilidad, del refinamiento y de la suprema inteligencia. Pregunta: ¿por qué Krishnamurti decía que la totalidad del futuro es ahora? Porque cuando se trasciende toda forma de ilusión, no se piensa en términos de tiempo, evolución ni continuidad, porque en el fondo solo existe el instante atemporal y en él hay creación y a la vez inmovilidad. ¿Se dan cuenta de las implicancias de esto? Porque la humanidad extravió el rumbo cuando engendró el yo. Por eso, todas las formas tradicionales del pensar se basan en la división. Pero pensar en términos de hombre, mundo y universo implica no pensar en absoluto. ¿Saben por qué? Porque entonces están morando en el silencio. ¿Qué sentido tiene en ese estado el futuro? Ninguno en absoluto. El ayer, el presente y el mañana pertenecen al ámbito de la causalidad. En el campo de la realidad y para manejarnos mientras estamos en el mundo, tienen cierta relevancia, pero para la verdadera espiritualidad son un terrible obstáculo, porque nos hacen entrar en aquello que tenemos que soltar, que es la trampa de la separatividad. En el fondo, el tiempo psicológico es una forma de medida. Por eso Krishnamurti decía: por favor, no traten de mejorar, porque si no, se perpetúa el devenir y la existencia condicionada. La siguiente pregunta reza así: Krishnamurti se cansó de decir que el yo no puede ser trascendido a través del tiempo. Millones de personas escucharon sus declaraciones, pero el ego sigue ahí. ¿Por qué sucede eso? La conciencia condicionada es el movimiento de la memoria, de la experiencia y del conocimiento. Esa continuidad psicológica forma parte del ego, por supuesto. Las creencias, las emociones, las llamadas buenas intenciones hacen del cerebro algo parecido a una computadora que fue programada a través de siglos de ignorancia. Y todo eso engendra el tiempo mental o psicológico. Ahora bien, cualquier cosa que haga el yo formará parte del mismo movimiento. Por eso Krishnamurti emitió declaraciones como esta: la no acción es la verdadera acción, o no actúe. Usted no tiene que hacer nada.
Es obvio que el fin de la ilusión no puede suceder a través del tiempo, pero lo que tiene que ocurrir es la intensificación de la energía que nos hace trascender el muro que hemos edificado. Por eso es tan importante estar alertas al movimiento del pensar, porque así el silencio florece y el círculo vicioso puede ser roto. Esto implica ver que todas las reacciones del limitado pensamiento engendran conflicto e inseguridad. Y esa percepción-acción no depende del tiempo para nada. Ahora bien, usted dice que millones de sus oyentes y lectores, el ego continúa en ellos. ¿No será que no son serios? Porque si no están profundamente consagrados, el ímpetu de la ignorancia va a seguir su curso. Este es un hecho evidente. Pero, ¿por qué se preocupa al respecto? Lo esencial es lo que usted hace con su vida. Pregunta: ¿a qué se refiere Krishnamurti cuando habla de inteligencia? Ante todo, no es la actividad del astuto pensamiento. Si bien puede utilizarlo como una herramienta, porque la memoria en ciertos campos es necesaria. La inteligencia, me refiero a la holística, por supuesto, solo puede florecer cuando nos liberamos de todos los programas psicológicos, porque ella es un movimiento creador. Esto implica trascender los 3 principios activos del hombre, que son el temor, el placer y el dolor. Porque a menos que el sufrimiento llegue a su fin, la inteligencia no puede emanar de manera natural. Krishnamurti también decía que sin amor y compasión, el hombre no puede florecer y seguirá siendo un ser fragmentado, de segunda mano y con muy poca inteligencia. En este momento vino a mi mente una frase de él, ¿no? Esta sociedad hace de ustedes lo que quiere que sean, animales astutos. No debo aclarar que la astucia y la inteligencia son completamente diferentes. La próxima pregunta dice así: ¿es el experimentador distinto de la experiencia? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Está la experiencia de haber vivido. Irismurdos esto lo dice bastante claro, lo expresa bien. Las muchas experiencias que se tienen y que a menudo se acaparan también están dentro de este ámbito. Las que se retienen y la experiencia de la continuidad de la conciencia. Pero en realidad todo eso es un solo movimiento. Pero a veces la conciencia fragmentada se juzga a sí misma. Y cuando dice, por ejemplo, que es una persona muy celosa, ese es un mero pensamiento. Pero ¿cómo hago para que vean como un hecho que el pensador es sus muchos pensamientos? Aquí
La pregunta que deberían formularse es: ¿puede el devenir llegar a su fin? Porque en tanto la conciencia viva manipulándose a sí misma, habrá una continua fuga de energía. Cuando ustedes buscan estar iluminados, ese estado no puede florecer, es obvio, porque mientras querramos estar en un estado diferente del que nos encontramos, subsistirán las muchas dualidades. En cambio, cuando nos observamos sin juzgar ni condenar, adviene un sentido de integridad que es como el más puro cristal. Para que vean cómo funciona esto, les daré otro ejemplo simple. Supongamos que uno sea codicioso. Si estamos atentos a ese hecho, él no puede continuar. Pero si subsiste un centro que se da cuenta del estado en que se encuentra, la oscuridad se perpetuará, porque entonces no existe claridad, sino que subsiste la fragmentación de la conciencia. El problema con la mayoría de la gente es que no ponen esto a prueba, solo hablan de estas cosas. Pregunta: ¿por qué Krishnamurti prefería la palabra responsabilidad al vocablo deber? Porque cuando alguien siente el deber de hacer algo es porque se ve obligado por sí mismo o porque otro le ordena directa o solapadamente seguir una dirección determinada. En cambio, ser responsable, en el sentido profundo de esa palabra, implica tener una vida holística, la cual va acompañada de afecto, cuidado, amor y una honda comunión con la naturaleza, con los demás y con la totalidad del universo. También podríamos decir que el sentido del deber, que los policías y militares tanto se jactan de tener, es dualístico. En cambio, la verdadera responsabilidad es abarcativa, porque no tiene límites y trasciende la falsa moral de esta putrefacta y enferma sociedad, porque implica una profunda integridad. La siguiente pregunta reza así: ¿cuál es la diferencia entre ver con el pensamiento y hacerlo sin pensamiento alguno? La diferencia radica en que el primero no es ver en absoluto, porque entonces el cerebro permanece aferrado a la maquinaria de la experiencia, la memoria y las imágenes. Esto, a la larga o a la corta, nos vuelve embotados e insensibles. De esa forma solo pueden existir las reacciones condicionadas que perpetúan las desdichas. En cambio, ver desde el silencio implica ser inocentes, creativos y sensibles. Entonces no hay comparación, reconocimiento, condena, justificación, hábitos ni tiempo psicológico.
Solo el puro ver y la acción sin consecuencia del amor. Esto implica trascender el tiempo y permitir que florezca la atención y la meditación. ¿Por qué sucede esto? Es muy simple. Cuando toda la estructura psicosomática se silencia, se produce la negación absoluta de lo conocido a través de su comprensión. Esta es una acción sin causa ni motivo. Por eso no tiene una dirección determinada, pero sí la energía extraordinaria de la bienaventuranza. Pregunta: ¿la fuerza es el opuesto de la debilidad? No, porque todos los opuestos inexorablemente engendran otros. No sé qué entiende usted por la palabra fuerza. Para mí es una intensidad tremenda que no tiene causa ni motivo, porque es total y holística. Está ahí cuando cesa lo falsamente positivo, la ambición, el conflicto, el poder mundano, la codicia y todo lo demás. Por eso Krishnamurti decía con palabras muy bellas que esa fuerza existe cuando el amor es muerte y la muerte es vida, y que la fuerza y la virtud siempre van juntas. A través de la voluntad y del esfuerzo, los seres humanos luchan contra las debilidades propias de la condición humana. Por eso, popularmente se suele decir que la carne es débil. La plenitud de lo total es la esencia de la meditación que se encuentra más allá del corredor de los opuestos. Solo esa explosiva comprensión nos saca de las miserias del mundo y nos hace vivenciar la iluminación. Pregunta: Krishnamurti habló muchísimo de la madura soledad, pero a mí me gustaría que dijera algo más sobre ella. Para que florezca ese estado, tiene que existir la negación de toda influencia, tradición, dependencia y condicionamiento. Pero no es apartarse de la vida, sino comprender su movimiento. Entonces, cuando existe esa libertad total, la mente se rejuvenece y se vuelve fresca, inocente y silenciosa. Esto implica pasar por la puerta de la soledad. Por eso Zaratustra, cuando habló de ella, dijo que el mayor de sus peligros pasó a ser su mejor refugio. Porque cuando uno es esa soledad inmensurable, se trascendieron todos los escapes y florece una inmovilidad que es inmensamente creativa. Al fin y al cabo, cuando las influencias, compulsiones y búsquedas cesan completamente, se produce el fin de lo conocido y el florecimiento del viaje atemporal que no tiene un comienzo, un final y que es inseparable de esa madura soledad. Pregunta:
¿Existe alguna diferencia relevante entre la sensibilidad de la que tanto hablaba Krishnamurti y el refinamiento? La sensibilidad es un estado holístico e integral que implica el florecimiento absoluto de nuestro ser. No se la puede cultivar porque no nace del pensamiento ni de las frágiles emociones. La sensibilidad no tiene ninguna relación con el placer, pero sí con la austeridad de lo total. En cambio, el refinamiento se relaciona con la educación, con la cultura, con la experiencia y con el placer. Por eso conduce al aislamiento egocéntrico. Hay una enorme satisfacción en todo ese proceso, pero en el fondo es mezquino, superficial y sin ninguna significación profunda. Y la última pregunta reza así. A mí, Krishnamurti me partió la cabeza cuando una vez dijo que la indagación diligente, la percepción alerta y todo eso pueden ser beneficiosas, pero que no son el camino para dar con la fuente atemporal y descubrir el origen de todas las cosas. Eso me afectó muchísimo. ¿Por qué será? Porque no se salió de la trampa del devenir y de la continuidad, la cual es el movimiento de lo trivial y de lo superficial. Por eso, Krishnamurti decía que la pregunta profunda que debemos formularnos es la siguiente: ¿cuál es la calidad de una mente atrapada en la investigación diligente cuando descubre que ella no es fundamental y que no produce la liberación final? Llamémosla así por el momento, pero sin ningún sentido de tiempo. Poner la casa en orden, no solo físicamente, implica purificar el cuerpo, la mente y el corazón, lo cual es necesario, pero no suficiente para restablecer la relación con lo sagrado. Vivir una existencia ordenada se encuentra dentro del ámbito de lo posible. Pero en la cuestión que usted me plantea, Krishnamurti da un salto hacia lo imposible. ¿Se da cuenta de las implicancias de lo que hace? Porque el hombre, a través de los siglos, se reprimió, ayunó y llevó a cabo un sinfín de sacrificios para dar con Dios. Pero lo que sucede es que lo innominable no se encuentra en la órbita del tiempo. Por eso, de algún modo, es lógico que su declaración le partiera la cabeza. Lo cual es bueno,
porque implica la inmovilidad más absoluta de toda la estructura psicosomática. De lo contrario, seguirá moviéndose por la superficie de la vida, lo cual a veces puede ser algo muy lindo y placentero, pero no lo liberará de la existencia sufriente, condicionada y ordinaria. Esto no es lo mismo que aprender un arte o una técnica. Exige una pasión extraordinaria, monumental, fuera de lo común y vulgar. ¿Están al menos algunos de mis oyentes dispuestos a afrontar esa libertad total? Porque, como bien decía Krishnamurti, ese es el reto esencial del ser humano. Esto implica trascender de raíz toda forma de apego y de deseo, porque estas cosas, junto con las identificaciones psicológicas, viven perpetuando el devenir y el sufrimiento. También exige preguntarse cuál es la fuente de la vida y permanecer con ese interrogante de manera atemporal. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Si les gustó esta conferencia, les agradecería muchísimo que la compartan con sus amigos o a través de las redes sociales. Quizás así pueda transformarse en una hoguera. En la próxima seguiremos meditando con los grandes maestros a través de las preguntas que me acerquen en los comentarios del capítulo o al correo grandesmaestros@mail.com. Para escuchar gratis mis libros u otras de mis conferencias, los invito a ver mi perfil online o el sitio web carlosnovas.com. Muchas gracias por escucharme y recuerden que mi amor está siempre con ustedes.